Historia de la civilización de Mesopotamia. Mesopotamia es una ciudad que se encuentra en el Asia Occidental, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta civilización se desarrolló en la revolución neolítica, es decir, en el desarrollo de la ganadería y agricultura. Mesopotamia es la civilización más antigua que existe, ya que su historia va desde los primeros asentamientos nómadas en la región hasta la conquista del Oriente. Los mesopotamios realizaron grandes aportaciones y grandes inventos que hasta el día de hoy, en el presente, son la base fundamental para las distintas actividades que hacemos en nuestra vida cotidiana, como es la escritura cursiva, las matemáticas, la astronomía y la agricultura. La civilización de Mesopotamia es una referencia muy importante de la antigüedad humana, debido a la antigüedad de historia que tiene. La cultura sumeria es la principal y primera nación que tuvo esta civilización. Esta a la vez fundó ciudades como Uruk, Lagas, Kis, Ur y Eridu. La organización o grupos sociales de la civilización de Mesopotamia era la siguiente. En el primer lugar estaba el rey, el cual era la máxima autoridad y era el intermediario entre el pueblo y los dioses. En el segundo nivel estaban los sacerdotes, los nobles y los altos funcionarios. En el tercero estaban los escribas. Estos eran funcionarios del templo y el palacio, así como los comerciantes. En el cuarto nivel estaban los campesinos, los artesanos, los soldados y pastores. Y en el último nivel estaban los esclavos. La religión que se practicaba en la civilización de Mesopotamia era la religión politeísta. Esta quiere decir que adoraban a varios dioses, en especial a 4. El primero se llamaba Marduk, este era el dios del corazón. El segundo era el Enlil, este era el dios del viento. El tercero era el Shamash, este era el dios del sol. Y el último era una diosa que se llamaba Ishtar, esta era la diosa del amor y de la guerra. Hablamos de prácticas médicas en Mesopotamia, casi no abunda la información. Las únicas referencias que tenemos vienen de la biblioteca de Asurbanipal, que fue el último rey del imperio neoasirio y después fue destruido en el año 612 a.C. Entonces, pues actualmente solo provienen de ahí las fuentes de prácticas de medicina en Mesopotamia. Pese a que no hay pruebas de estos temas, o las únicas pruebas que hay son solo textos, pues estos dicen que las prácticas quirúrgicas en Mesopotamia se conocen desde el siglo XVIII a.C. y se trata de operaciones en personas. Habla de que las prácticas de las cirugías eran en cabezas de ganado y solo eran con el fin de reducir fracturas, abrir o infeccionar abscesos o curar heridas como fracturas manuales. Por lo tanto, pues se menospreciaban a los dioses que antes mencionamos y se alababan a los exorcistas, los drogueros, los adivinos, pues ya que se entendían más a la voluntad divina y los dioses iban enfocados a otro tipo de ideología. Entonces pues se menospreciaban sus ideas y se adoraban a los antes mencionados, los exorcistas, drogueros, etc. Auge de la civilización mesopotamia, principalmente la civilización de Sumeria. El auge de esta civilización creció por su agricultura, por sus aportaciones y por la crecida de ríos. Esto se daba porque en esos tiempos llovía mucho por largas temporadas y por una duración muy larga. Esto provocaba que los cultivos estuvieran bien fertilizados y bien regados, y pues así daban más frutos. Entonces, pues esto llevó a un auge de comercio. También la civilización llegó a su punto más alto por los inventos y aportaciones que realizó, como por ejemplo la rueda, el código de leyes, el sistema de escritura, la vela, el concepto de día de 24 horas, la fabricación de cerveza, los derechos civiles. La civilización de Mesopotamia se diferenciaba de Egipto y de Grecia por sus vínculos con los dioses por medio de la escritura y por sus actividades hacia las mujeres. También porque domesticaban animales y pues se dedicaban a la agricultura. Principales actividades en Mesopotamia eran 3:
y la primera era la ganadería, que era como la más importante. Esta se enfocaba más en el ganado ovino y el bovino. La segunda era la artesanía. Trabajaban con lana, metales, alfarería y orfebrería, me parece. Y los cultivos, que era su tercera actividad más frecuente o más típica en esa época, se dedicaban a los cultivos de cereales, hortalizas y legumbres. Gracias a estas tres principales actividades, en la Edad Antigua es que surge la civilización mesopotámica. Esta civilización mesopotámica nos lleva a la revolución neolítica y en ella pues es el desarrollo más grande de la agricultura y ganadería por 120.000 años. Hasta a la actualidad pues se practican todavía las actividades de esa época, que pues hoy en día es más enfocado en la ganadería y los cultivos. La artesanía ya no es tan común, pero pues también sigue siendo muy frecuente o practicada en la actualidad. Principales actividades que no eran tan frecuentes, pero sí eran importantes, eran los textiles, la metalurgia y la construcción. Enfermedades más frecuentes en Mesopotamia. En Mesopotamia, alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, se concebía la enfermedad como un proceso natural. Sin embargo, la mayoría creían que las causas de dichas enfermedades eran por motivos mágicos y religiosos. Es decir, que creían que las enfermedades que abundaban en dicha civilización eran por alguna maldición que había mandado un demonio o un espíritu. Las enfermedades más comunes eran los males oculares, los problemas capilares, dentales, rabia, sarna, problemas en el cuello, contracciones musculares, infecciones de garganta, problemas estomacales, enfermedades en las articulaciones como la artrosis, la artritis, infecciones urinarias, partos difíciles, enfermedades en el corazón, enfermedades mentales y defectos dermatológicos. Cada enfermedad era tratada por los diferentes tipos de curanderos dependiendo el origen mágico de cada enfermedad. También creían que las enfermedades de mano eran causadas porque el paciente había sido tocado por el dios Shamash o por el demonio Lamashtu. En ese tiempo en Mesopotamia no se practicaba mucho la odontología, entonces relacionaban el dolor de muela con gusanos en los dientes. Dichos gusanos creían que fueron creados por los dioses y que este dios rechazaba cualquier alimento porque él solo quería la sangre del diente. Como lo dije al inicio, la civilización de Mesopotamia creía que las enfermedades eran causadas por alguna maldición de algún demonio o espíritu. Entonces, pues creían que las enfermedades eran como un castigo que algún dios les mandaba por cometer algún pecado. Y que pues ese castigo siempre se reflejaba con alguna enfermedad física que les provocaba sufrimiento, molestias, dolor, envejecimiento y cualquier otra cosa que perturbara el bienestar físico y mental. Pensaban que para curar dicha enfermedad requería de la confesión del pecado. El pago por los servicios médicos dependía de la situación social de cada paciente. Por ejemplo, cuando se asistía un parto a una persona noble se le cobraba más. En cambio, si se asistía un parto a una persona en una clase más baja, el cobro era menos. Esto ya era una costumbre y ya se hacía antes de que existiera el código de Hammurabi y antes de que este sistematizara la medicina. Los tratamientos médicos consistían en la aplicación de remedios caseros en el caso de las plantas y magia en forma de plegarias, rezos y hechizos. Estos especialistas podían aparecer en las dos primeras tablillas. Las dos primeras tablillas eran de diagnósticos y pronósticos de la biblioteca Ashurbanipal. Estaba conformada por 40 tablillas. Se decía que el Ashipu, el médico exorcista, iba a la casa del paciente y veía un halcón a la derecha o a la izquierda, un cerdo blanco o un cerdo negro o rojo o un alacrán, entonces sanaría el paciente o moriría. Creían en muchos dioses, pero principalmente eran la diosa Gula y en el demonio Lamashtu. La diosa Gula era la diosa de la curación y Lamashtu era la que castigaba a los niños y a los recién nacidos. Mientras el Asu basaba sus remedios en las plantas medicinales y medicamentos, el Ashipu se basaba en exorcismos, en rezos y en conjuros para hacer que el paciente se curara. Pero estos dos especialistas no trabajaban de una manera aislada, trabajaban de una manera conjunta para el mismo tratamiento. Esto lo podemos apreciar en el conjuro contra Lamashtu, el demonio espantoso femenino que ellos creían que existía. Lamashtu castigaba a los niños y a los fetos con todo tipo de enfermedades, tanto abortos, fiebres, muertes súbitas y epidemias. Para combatir al demonio Lamashtu, el médico Ashipu realizaba el exorcismo con todo tipo de rezos, conjuros, y mientras tanto el médico Asu
realizaba la prescripción del tratamiento y requería de la manipulación de diferentes productos naturales. Gula, la diosa de la vida o la restauración, anteriormente era llamada como Bau, diosa de los perros. Cuando se vio que cuando los perros se lamían las heridas se curaban, entonces ella pues la empezaron a asociar con la curación y Bau se transformó en Gula y actualmente, en esa época la consideraban ya una deidad curativa en humanos. Fundamento técnico curativas de Mesopotamia. Muy bien. Esto consiste en que existía hace años en la antigua Mesopotamia dos tipos de personajes, por así decirlo, que se encargaban de impartir la medicina. Este era el Asu y el Ashifu. Y este primero, o sea, el Asu, era, por así decirlo, considerado médico, o sea, más médico, porque era el que se encargaba de prácticamente llegar a un diagnóstico un poco más científico, ya que el Ashifu era más que nada como un tipo chamán. Un chamán que se encarga de realizar ritos, exorcismos y cosas así, dependiendo, o más que nada poniendo la religión por encima de lo científico. Era encargado de que, por ejemplo, las técnicas que llegaba a usar era, por así decirlo, se pedía como tal ahuyentar al mal o al demonio que aterrorizaba a esta persona o que le provocaba cierta enfermedad. Otra cosa era de que se le pedía también ayuda a los dioses para que lo perdonaran, ya que se tenía la creencia de que esta enfermedad era de acuerdo o era merecida por los pecados de esta persona. En cambio, el Asu pues llegó a un diagnóstico un poco más médico. Tenía por así decirlo, una teoría más científica, como que metía un poco más la ciencia para llegar al diagnóstico. En este entonces de Mesopotamia los medicamentos eran fabricados o creados por medio de minerales, por ejemplo cloruro, bicarbonato. Usaban técnicas naturales como pues la clásica herbolaria, que es la medicina tradicional, pieles de animales, por ejemplo de serpiente, su piel, sus partes, de otros animales, las pieles, los huesos. Llegaban con esto a crear por así decirlo, los medicamentos, ya que era pues más que nada base naturista, medicina tradicional, por así decirlo. Su conocimiento de la anatomía humana era muy escaso, la verdad. No era, como les vuelvo a repetir, muy basado científicamente todo esto de llegar a un diagnóstico que, pues, por ejemplo, vamos a hacer un diagnóstico mediante la teoría y el análisis, sino que era más que nada mediante el ámbito religioso. Por ejemplo, como vuelvo a explicar, había un encargado de realizar rituales, exorcismos y cosas por el estilo. El exorcista utilizaba más que nada amuletos y figuras para sus ritos. Creo que ya todos se imaginan cómo es un rito, cómo es un exorcismo, danzas, incluso bailes así para ahuyentar el mal, como lo volví a repetir. En eso consistía la medicina de en ese entonces, las técnicas curativas de Mesopotamia. En eso consistía más que nada. Así que, en conclusión, no convenía enfermarse en aquella época, ya que tenlo por seguro que o morías de la enfermedad o te podían llegar a matar. Así que no convenía. Esa es mi conclusión.